Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Periodismo para Gatos. Soy José Manuel Rodríguez y os recuerdo que este es un podcast en el que hablamos de periodismo, hablamos de industria, de innovación, de transformación digital, de todo lo que tiene que ver con el futuro de los medios, que a todos los que trabajamos en este sector nos atañe de una manera muy directa. Esta vez he invitado a Ángel Jiménez, que es periodista especializado en tecnología, que vive en Estados Unidos desde hace unos cuantos años y nos ofrece sus perspectivas precisamente de lo que ocurre en ese lugar, teniendo en cuenta que es más o menos la meca del periodismo y la meca también de las plataformas sociales que tanto influyen en su distribución, su visibilidad y en general en cómo está cambiando todo este sector. Creo que es una charla que os va a interesar mucho. Y en todo caso también os recuerdo que podéis contactar conmigo a través de hola@josemanuelrodos.es y ofrecerme vuestras perspectivas, vuestros comentarios y pues de alguna manera los iré incorporando en próximos episodios, que espero que no se demoren tanto como este cuarto, que ha pasado pues más o menos unas cuantas semanas más de lo previsto hasta que he podido hacerlo. Con lo cual simplemente os dejo ya con Ángel Jiménez. Muchas gracias. Ángel Jiménez, buenas tardes para ti, buenas noches para mí. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Este es un saludo muy especial, teniendo en cuenta que son las 11:30 para mí y las 5:30 para Ángel. Ángel es Ángel Jiménez, es un periodista español que vive en Estados Unidos desde hace unos cuantos años, que hace información tecnológica para varios medios españoles y que precisamente se acerca hoy a Periodismo para Gatos para contarnos un montón de perspectivas interesantes acerca de qué está ocurriendo allí en Estados Unidos, que siempre es un lugar del que obtenemos muchas referencias, sobre el que hablamos mucho, en la meca de los grandes gigantes tecnológicos, los grandes medios de comunicación, sobre todo grandes periódicos. Pero antes de hablar de todo eso, lo suyo es que te presentes, Ángel, porque quizás haya gente que no sepa quién eres y sobre todo habrá gente que diga, ¿y este muchacho qué hace viviendo en Estados Unidos? Pues yo creo que me has presentado fantásticamente bien. Llevo escribiendo... Bueno, yo empecé en el periodismo hace como 15 años, siempre en temas de tecnología como colaborador del Mundo, y hace como 9 años me dio un poco estas ganas de venirme a Estados Unidos, y fue una cuestión puramente personal. Cuando tenía 20 y pico años me puse como meta de mudarme a los Estados Unidos al cumplir 30 y ya se estaba acercando la fecha, y entonces pues me di la manta a la cabeza y me vine para Nueva York con un visado de prensa y aquí estoy. He seguido colaborando con El Mundo, tenía la oportunidad de hacerlo entonces pues esa ha sido mi historia y por eso estoy aquí. Uh-huh. ¿Hace cuántos años que estás en Nueva York? 9, todo el tiempo que he estado en Nueva York. Mira, mi idea original precisamente era venirme como... Esto era una especie de experimento. Dije, me voy un año a Nueva York, me voy un año a San Francisco y me vuelvo a España. Sí. Pero me gustó tanto Nueva York que ya luego nunca me pude ir. Ahora me voy a volver a España unos meses, pero por temas de familiares, burocráticos y demás. Pero bueno, yo si fuera por mí, de Nueva York no me sacaba nadie. Sí, te estaba preguntando eso precisamente porque, bueno, Nueva York, como todos sabemos por las informaciones, por las películas, etcétera, es, digamos, la gran capital cultural de Estados Unidos, pero también sabemos que tecnológicamente hablando la gran capital probablemente es San Francisco, es decir, toda esa zona en la que los grandes gigantes tecnológicos pues han ido creciendo y en la que, pues entre otras cosas, tienen problemas de gentrificación, pues precisamente por toda esa gente muy cualificada que llega para vivir allí, etcétera, sobre lo que hablaremos luego porque seguro que has contado un montón de historias de ese tipo en el mundo. Comenzando por lo básico, ¿cómo es hoy por hoy la vida de un periodista en el Estados Unidos de Donald Trump? Pues yo creo que es muy estresante. Probablemente se estén tomando mucho más café del que se tomaba antes y mucho más alcohol del que se tomaba antes. Yo tuve la suerte de llegar a Estados Unidos pues como 4 meses antes de que ganase Obama y me voy a los pocos meses de que haya entrado Trump, con lo cual realmente mi estancia en Estados Unidos ha sido puramente Obama, ¿no? Pero Trump lo que está consiguiendo, bueno, son muchas cosas. Hay toda una serie de fenómenos como el de las fake news y demás,
hay también una serie de cosas que están ocurriendo, que es que la gente está empezando a valorar más la información y estamos viendo récords de suscripciones en el New York Times, en el Wall Street Journal. O sea que yo creo que es una figura polarizadora, pero tiene su parte buena, y es que empieza a valorarse el trabajo del periodista como no se estaba valorando hasta hace poco, ¿no? Por lo menos aquí en Estados Unidos. Yo sé que este tipo de cosas luego extrapolarlas a otros países a lo mejor no funciona, pero aquí en Estados Unidos parece que hay un interés de nuevo por el buen periodismo, el periodismo bien hecho, bien reportajeado, bien investigado, incluso pagando por él, que es algo que hasta ahora pues siempre era un poco más, había mucha fricción, ¿no?, a la hora de entrar en estos muros de pago, y de repente con Trump como que la tendencia ha empezado a cambiar y se ha empezado a valorar, ¿no?, el trabajo que se pone detrás de un reportaje. Sí, realmente la situación es muy curiosa, porque podríamos decir, no sé si estarás de acuerdo con ello, que Trump es dudosamente bueno para la democracia, pero está siendo realmente bueno para el periodismo, porque además estamos viendo circunstancias muy insólitas, como a Trump engancharse con el New York Times en Twitter y cosas similares. Es decir, de repente estamos viendo que su llegada ha servido de catalizador para un montón de fenómenos que sobre todo han puesto, digamos, a la prensa, a la gran prensa de Estados Unidos, al New York Times, al Washington Post, en una situación en la que la gente percibe que son muy necesarios, o por lo menos parte de la gente, porque claro, siempre se ha hablado de que la victoria de Donald Trump, entre otras cosas, se debe a toda esa gente que los medios en realidad no tuvieron muy en cuenta y que precisamente pues se estaba moviendo por plataformas como Facebook, compartiendo sus puntos de vista. Y como tú bien dices, pues la victoria de Donald Trump ha significado un montón de cosas en ese sentido. Si quieres, comencemos por lo que ya has mencionado, las noticias falsas. A nosotros nos llega desde Estados Unidos a España pues todo ese fenómeno de las noticias falsas, lo que se están viendo obligadas a hacer las plataformas, más o menos para aparentar que por lo menos se están preocupando por el asunto. Ahora mismo, ¿cuál es la situación que tú estás viviendo al respecto? ¿Qué es lo que tú ves alrededor acerca de las noticias falsas y su difusión en redes sociales? Pues yo creo que hay una concienciación sobre el problema. Lo que no veo es un interés real por parte de las plataformas. Se ha hecho mucho, Facebook está hablando cada 2x3 del tema de noticias falsas, que si moderadores, que si no sé qué, que si Google va a empezar a bajar ranking, pero al final lo cierto es que sigues viendo ese tipo de fenómenos, ¿no? Y hay medios que son tremendamente tóxicos, que día tras día están publicando información sin contrastar, sin investigar, que ponen en duda principios democráticos básicos, y siguen apareciendo en Twitter, y siguen apareciendo en Facebook, y siguen apareciendo en una búsqueda de Google, en Google News aquí. Y entonces sí se están dando pasos. Yo creo que hay más una concienciación por parte de los periodistas hacia el fenómeno, que es una parte importante que no estaba antes. Yo creo que antes, es lo que tú decías, ¿no? Durante la campaña como que no se prestaba atención, pensando, mira, estos locos lo que están publicando, y vale, funciona en Facebook, pero no importa. Y ha habido un despertar de decir, oye, no, que si se publica en Facebook sí importa, y hay gente que le presta atención, y hay que estar ahí, hay que educar, ¿no?, al público, a decir, oye, cuando leas algo, ten espíritu crítico, piensa quién está detrás, al margen de que los periódicos luego tengan intereses particulares y demás, piensa si la información está redactada y escrita de forma profesional, si está investigada de forma profesional o no. Y es un poco lo que yo creo que está pasando. A nivel de plataforma es complicado, y aquí entramos ya en un bosque muy, muy denso de todos los problemas que vienen acarreados cuando pierdes el control del canal, ¿no? Y pasas a ser Facebook, o pasas a ser Twitter, o pasas a ser Google ahora con AMP y demás, ¿no? Que pierdes un poco, se diluye tu marca, se diluye tu cabecera, y todas las noticias parecen un poco iguales, porque te llegan por Facebook y todas tienen un poco la misma validez. Sí, de hecho, Ángel y yo hemos hablado alguna vez de ese tema en Twitter, porque lo cierto es que uno de los fenómenos que nos han traído esas plataformas, que Ángel, pues por su propia deriva profesional, pues ha seguido prácticamente desde su comienzo, desde el principio, es que esa información, pues como él comentaba, aparece más o menos segmentada, sin que muchas veces obtengas contexto y sin que muchas veces obtengas mayor validez o mayor certificación que el hecho de que alguien de tu entorno, que puede tener unas filias o unas fobias concretas políticamente hablando, pues la está compartiendo.
Ángel, tú como periodista especializado en tecnología, es decir, alguien que ha cubierto la información de Twitter, Facebook, Google, etcétera, desde sus comienzos prácticamente, y como alguien que está imbricado en el mundo editorial desde que iniciaste tu carrera profesional, ¿cuál crees que es ahora mismo la relación o cómo definirías la relación entre medios y plataformas en Estados Unidos? Yo creo que muy parecida, un poco a lo mejor más que en España, ¿no? La dependencia que hay ahora mismo. A lo mejor tú sabes más el tema español, porque la verdad es que hace tiempo que no lo sigo, pero en general estamos muy supeditados a lo que decide hacer Facebook, a lo que decide hacer Twitter, a lo que decide hacer Google en cuanto a visibilidad y audiencia. Estamos a merced básicamente de aparecer en el algoritmo que ellos tienen, de aparecer bien posicionados para tener una audiencia, porque la mayoría de la gente ha cambiado la forma de acceder a la noticia y visitar la página web del Mundo, del País, de cualquier medio, el Confidencial, del diario, que ya no es la forma más habitual o ya no tiene la importancia que tenía antes a la hora de descubrir una noticia. Ahora te llega por Facebook o te llega por Twitter o de repente lo ves enlazado en WhatsApp o una cosa así, ¿no? Entonces cada vez dependemos más de estas plataformas y ha sido un error por nuestra parte, ¿no? Ha sido hemos cometido muchísimos errores por el camino, pero hay uno de bulto que ha sido pensar que no teníamos por qué tener el control de este canal, ¿no? Que lo que importaba era que éramos esta cabecera y lo que importaba era nuestra historia, y no pensar un poco más en cómo funcionan todo este tipo de cosas y en qué momento estás perdiendo poder y estás cediendo poder. Es un poco la realidad en la que vivimos. Yo creo que es triste, pero tampoco se puede hacer mucho a estas alturas, ¿no? Yo creo que poco a poco empezamos a aprender la nueva posición que tenemos y ahora es rescatar lo que podamos, intentar intentar ver cómo vivir en este mundo, que va a ser mucho más difícil de lo que era vivir en el mundo en el cual importaba el papel y la web un poco menos y todo el canal de publicidad se vendía a través del medio y demás, ¿no? Pero en todo caso, lo que estamos viendo es un fenómeno de aumento de suscripciones como no se ha visto antes, precisamente a costa de lo que está pasando con Trump, ¿no? Estamos viendo que el New York Times tiene unas cifras de suscriptores digitales enormes, que el Washington Post pues también ha entrado en la carrera de obtener suscripciones. Estamos viendo movimientos de otros medios. Es decir, tú, si tuvieras que hacer más o menos un resumen de qué está pasando ahora mismo en la industria en Estados Unidos, cómo enfoca el futuro, cuáles son sus claves, sus planes para sobrevivir a medio y largo plazo en este universo en el que las plataformas son tan relevantes, ¿qué nos contarías al respecto? Pues que si eres el New York Times, si eres el Washington Post, si eres el Wall Street Journal, bien, pero por el camino se están quedando muchísimos grandes periódicos, ¿no? Eso es un poco el problema que hay, que es cierto que mucha gente está empezando a darse cuenta que hay que pagar por la buena información, pero también se está dando cuenta de que no hace falta pagar por 5 diferentes buenas informaciones, basta con pagar por el New York Times. Entonces estamos viendo también una especie de concentración en la fuente de la que vienen las noticias y es fantástico. Yo creo que es una solución mejor de la que teníamos hasta ahora, pero es cierto que también deja una parte que se pierde diversidad, ¿no? Y entonces a lo mejor Los Angeles Times lo está pasando mal. Hay muchísimos periódicos locales que habían sido buenísimos, que tienen muchísimos premios Pulitzer en su historia y demás, que hacían un reporterismo fantástico a nivel local, que están empezando a perder un poquito de importancia. Algunos están cerrando. Es decir, es cierto que hay hay un motivo de esperanza en cuanto a que hay más gente que se está suscribiendo a periódicos, pero se están suscribiendo a los 2-3 periódicos más importantes. No sé, a lo mejor tú me puedes decir cómo está en España la cosa, la verdad. Yo no sé cómo están los muros de pago ahora en España, pero imagino que no muy bien, ¿no? También es un tema de la sociedad en la que estamos versus otras, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos la idea de una suscripción siempre ha sido un poquito más fácil de vender que en España y en general en Europa. Sí, totalmente. De hecho, aquí en España tenemos el modelo del diario.es, que es exitoso, pero no se basa en una suscripción, sino en un modelo de socio. Es decir, personas que ponen dinero para que esa cabecera exista porque consideran relevante su papel en el ecosistema informativo. Y luego pues tenemos también otra experiencia, que es la del Español, que esa es diferente, que sí que tiene pues eso, socios, tiene un modelo suscriptor, pues eso, que controlo un poco menos, pero al margen de eso no se están haciendo grandes cosas y precisamente
ahora la sensación que existe, por lo menos aquí, es que esto va a cambiar no dentro de demasiado tiempo. Es decir, el grupo Vocento está haciendo sus experimentos de cierre de contenidos en diarios del norte. También estamos viendo, por mencionar otro país, estamos viendo lo que está haciendo The Guardian, que es muy interesante. The Guardian, para que los oyentes se sitúen, cambia de director hace pues eso, más o menos un par de años o un año y pico, y la nueva directora se pone como objetivo que la tercera parte de los ingresos del diario los aporten los lectores, y de ahí pues una estrategia basada en recordarle al lector constantemente que The Guardian existe o es capaz de dar determinada información, porque los lectores la apoyan, aunque The Guardian, como tú bien sabes, es un caso excepcional, ya que tiene una sociedad sin ánimo de lucro detrás, que tiene muchísimo dinero, y además The Guardian pues ha registrado las mayores pérdidas de su historia hace prácticamente media hora. Entonces estamos hablando como de diferentes modelos que a lo que nos conducen, yo creo, a ver si estás de acuerdo conmigo, es que no va a haber nada que sea extrapolable para todos, sino que cada uno se va a tener que buscar la vida en función de la audiencia que haya podido construir, porque si no la has construido hasta ahora, creo que estás un poco vendido. Eso es, yo creo que al final el tema es, hay un peligro, y es pensar que como se están haciendo las cosas en Estados Unidos, hay que hacerlas igual. Y no tiene por qué funcionar exactamente igual en España o en cualquier otro territorio. Pero es verdad que estamos en un momento en que se puede experimentar mucho más de lo que se podía experimentar antes. Entonces, también lo estamos viendo aquí, ¿eh? No todo es New York Times muro de pago, Washington Post muro de pago. Es también pues lo que se está haciendo con podcasts, lo que se está haciendo con conferencias sponsorizadas por los propios medios. Muchísimos terrenos donde se está explorando, donde pueden venir ingresos, patronazgo, muchísimas cosas, ¿no? O sea, al final es también buscarte un poco dónde está tu audiencia, ver qué les puede interesar, ver cómo pueden colaborar contigo y no sentirse como que tienen que pagarte sí o sí, ¿no? Que lo hagan de buen espíritu y que les consigan algo a cambio. Recupero lo que estabas contando antes acerca de los medios locales que desaparecen, que lo están pasando mal. Justo hace no mucho, Facebook de hecho había presentado una iniciativa para entrenar, entre comillas, a periodistas de medios locales, porque esto también entronca con algo que he visto esta misma tarde, que indicaba, pues con datos de Parcely, que es la empresa esta que se dedica a pues eso, ofrecer botoneras, digamos, para que la gente comparta contenidos. Decía que en Facebook fundamentalmente, o a través de Facebook fundamentalmente, la gente hace clic o consume contenidos basados en entretenimiento, estilo de vida y noticias locales, con lo cual las noticias locales aparentemente, en función de esos datos, son algo realmente importante para Facebook, pero a la vez, tal y como tú lo estás contando, esos medios lo están pasando mal, entre otras cosas también porque digamos ese proceso de concentración del que tú hablabas, pues les está dejando muy poco espacio para que la gente piense en financiarlos de alguna manera con su consumo diario. Sí, no, y hay un espacio muy grande para ellos, y si aprenden Facebook y saben vivir nativamente en Facebook, yo creo que hay una oportunidad muy grande, pero lo que decíamos antes de las plataformas, estás a merced de Facebook. El día que haya un cambio en el algoritmo te pueden dejar tirado todo tu plan de negocio, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchas ocasiones anteriormente, no solamente en medios, también había pasado con empresas con todo este follón del SEO en Google. Ahora de Google importa menos porque la búsqueda ya se hace menos, ¿no? Pero en general, siempre que no tienes el control, estás a merced de una persona que te puede cambiar de repente las normas del juego y te deja tirado. En el caso de Facebook, yo nunca les he visto especialmente interesados en apoyar el periodismo de calidad. Les he visto interesados en apoyar los contenidos, pero eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Y lo que a lo mejor ha dejado de funcionar, los Upworthy y todos estos que surgieron hace 2 o 3 años, ya no funcionan tan bien, pero tampoco es que estén haciendo, oye, no, es que solo vamos a tener unas noticias espectaculares y son las únicas que vamos a promocionar. Se promociona mucho contenido que no tiene tampoco mucho interés, porque al final lo que a Facebook le interesa es mucho interés periodístico, tiene mucho interés para la audiencia, ¿no? Pero porque lo que a Facebook le interesa al final es que tú hagas clic, que pases el mayor tiempo posible dentro de la plataforma, por eso Instant Articles y todo este tipo de cosas, pero lo que le interesa es eso, que pases la mayor cantidad posible de tiempo en la plataforma, y no necesariamente tiene por qué venir de un contenido periodístico, puede ser simplemente eso, entretenimiento, vídeo, este tipo de cosas. Sí, porque tú ahora acabas de mencionar a Google, que hasta que surgió Facebook y Facebook empezó a ser lo que hoy es, pues todos recordamos esos tiempos en los que Google era la plataforma a la que había que servir, entre comillas,
comillas, porque te traía un montón de tráfico, y cuando ya aparecen las redes sociales, esencialmente Facebook, pues ya la cosa cambia, pero más o menos todo parece mostrar que los medios al final pueden escoger entre papá y mamá, que son Google y Facebook, para casi todo, ¿no? Más o menos. Sí, hoy en día sí. Hay algunas cosas interesantes. En España, por ejemplo, WhatsApp tiene una fuerza enorme. Telegram está teniendo un poquito de fuerza. Twitter siempre está ahí como una... Pero yo creo que es un canal muy para nosotros los periodistas, que nos gusta mucho Twitter, ¿no? Pero luego para un usuario real no hay tanto. Pero en general hay otros nichos que se pueden explotar, pero es cierto que para la gran cantidad de visitantes es Facebook y Google. Luego también está que hemos cometido el error de pensar que lo que importaba era la cantidad de visitas, ¿no? Y esto también ha sido un error. No sé, yo siempre que veo esto pienso que hemos metido la pata de tantas formas y de maneras tan estrepitosas a lo largo de las últimas 2 décadas, que en el fondo todo lo malo que nos pase nos lo hemos ganado nosotros, ¿no? Es triste, pero es cierto, se han cometido muchísimos errores en ese sentido, empezando por dejar todo el tema publicitario a Google, que vició completamente el mercado publicitario hacia el clic, ¿no? Hacia el céntimo por pulsar en un banner. Y entonces, a partir de ahí ya, que es el pecado original, la calidad ha ido cayendo, porque tienes que producir la mayor cantidad de contenido que puedas para poder conseguir la mayor cantidad de visitas que puedas, el contenido más sensacionalista posible, y al final pues es toda una espiral que incluso aunque intentes mantener una respetabilidad y digas, oye, no, yo soy un periódico que siempre ha apostado por la calidad y demás, es muy muy difícil que eso no te tire hacia adentro, ¿no? Es decir, no te tire, es una fuerza enorme. Entonces grandes cabeceras, New York Times y demás, pueden permitirse a lo mejor ignorarlo, pero es muy 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 difícil. Precisamente sobre lo que tú estás diciendo, hay que recordar a los oyentes que España está en proceso de escoger a su nuevo medidor de audiencias, es decir, hasta ahora teníamos a Comscore, que entiendo que Comscore se presentará nuevamente, pero hay otras opciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que este negocio se sustenta en 3 patas, que son los anunciantes, el medidor y los medios. Entonces, si la métrica del éxito cambia, es decir, las páginas vistas, por ejemplo, dejan de ser una métrica útil, entre otras cosas porque Comscore dice que va a empezar a medir la visibilidad de los anuncios, que como Google y alguna otra entidad pues ya han medido en Estados Unidos, que es muy baja realmente, pues claro, si realmente hay poca visibilidad en esos anuncios, la página vista se devalúa, y si deja de ser una métrica de éxito, pues la verdad es que puede cambiar bastante la cosa, porque realmente ya no se perseguiría eso, con lo cual pues estamos en ese momento en el que podemos tener una mínima esperanza de que quizás el mercado publicitario nos obligue a hacer otras cosas, o por lo menos no nos fuerza a hacer las que estábamos haciendo. ¿Tú percibes algo parecido en Estados Unidos? ¿Percibes que puede haber un punto de cambio precisamente gracias al asunto de la visibilidad de los anuncios, ese concepto de viability? Sí, el problema de todo esto es que al final echa la ley, echa la trampa, y volveremos a lo que ha pasado con el tema de la página vista y lo que pasó en su día con el tema del SEO en general, ¿no? Que una vez descubres que hay un sistema para aumentar ese número, vas a ir como un loco a aumentar ese número. El problema de todo esto yo creo que ha sido perder el control de la publicidad. Cuando yo era un periódico y te cobraba 6.000 euros por una página, y yo era el único, yo era, digamos, el que controlaba ese mercado, en base a mi audiencia, que estaba medida por la OJD o lo que sea, pero digamos que yo también era el que ponía el precio de la publicidad, no había tanto incentivo, mientras que ahora, como en general estás vendido a una tercera plataforma, hay un incentivo muy grande para no mentir, pero sí intentar hacer crecer una cifra determinada lo máximo posible para extraer el máximo valor posible de los anuncios. Si deja de ser la página vista, pues a lo mejor nos ahorramos todos estos titulares clickbait, pero probablemente tengamos otro tipo de vicio que acabaremos cogiendo, porque es el que permitirá al periódico pues extraer más dinero de la publicidad, ¿no? Soy un poco pesimista con esto, y no quiero serlo, porque yo creo que se está haciendo periodismo fantástico en esta época, se están haciendo mejores artículos de los que he leído nunca, se están haciendo experimentos fantásticos a todos los niveles, en todo tipo de medios multimedia, vídeo, audio, de todo. Pero es cierto que es, a la hora de la verdad, cuando te pones a pensar, bueno, ¿y qué de esto está funcionando? ¿Y qué está dando de comer a la gente que trabaja en esto? Pues son cosas muy, muy concretas.
Pues ahí has dejado unas cuantas reflexiones, yo las tomo, empezando por la del clickbait. Facebook dice, y lo ha dicho varias veces ya a través de publicaciones en su blog, que va a luchar contra el clickbait, que va a redoblar los esfuerzos. Ya se supone que lo estaba haciendo, pero ahora se supone que va a aumentar y además amplía a lenguas nuevas, como en este caso el español. Se supone que determinados titulares pues ya deberían empezar a ver penalizada no solo su visibilidad, sino la visibilidad total de la página. ¿Tú ves un compromiso claro de Facebook para luchar contra el clickbait? Pues mira, te digo la verdad, no, y no te esperarás lo que sucederá después, como dices, ¿no? O sea, al final es como sí, la buena intención está ahí, pero a la hora de la verdad el titular siempre ha tenido un toque de llamar la atención, ¿no? El titular, más allá del puramente descriptivo de la prensa de toda la vida, ¿no? Cuando querías salirte un poco de la tónica siempre tenías que ir a un titular que fuera interesante. Yo creo que eso no hay nada malo en intentar llamar la atención del lector con un titular que tenga fuerza. Pero cuando el titular es un truco para llegar al contenido, tú puedes intentar que eso pare en las fórmulas actuales, pero siempre se puede encontrar una nueva fórmula. Y yo creo que el titular también ha cambiado. Ahora la coña esta de no creerás lo que sucederá después, ese tipo de titulares hace un año que se dejó de usar. Yo creo que ya nadie está usando lo de no creerás lo que sucederá después, pero ahora están usando otro que a lo mejor es el mismo. Por ejemplo, hay un vicio enorme que hemos cogido que es el titular pregunta, y en esto soy tan culpable como cualquier otro. A veces he hecho artículos que han llevado un titular con pregunta. O el titular con paréntesis, por ejemplo. O paréntesis, o con un punto y dos frases en el titular. Cosas que cualquiera que haya estudiado periodismo el primer año de carrera es lo primero que te dicen, jamás, titular tiene que ser esto, y eso lo hemos perdido ya. Yo creo que por mucho que Facebook intente parar eso, lo que decía antes, encontrarán habrá otra forma de hacer lo mismo, pero mientras los incentivos para ciertos tipos de comportamientos sigan ahí, da igual lo que hagas, porque encontrarán un camino alrededor. Es que justo lo que estabas contando ahora es precisamente la madre del cordero. Es decir, esta clase de titulares existe porque Facebook los premió en su momento y ahora de repente quiere dar marcha atrás. Empezaron a existir de forma paralela a Facebook. ¿No tiene ninguna relación? ¿Tú qué crees? Bueno, a ver, estos titulares existen porque funcionan. Es decir, existen porque la gente genuinamente encuentra interesante el titular y pincha para verlo. Facebook durante mucho tiempo sacó beneficio de esto y lo sigue sacando. Por eso me cuesta tanto creer que lo va a hacer. O sea, es más de cara a la galería, porque su incentivo está en que tú te mantengas en la plataforma y pulses y te salga el Instant Article, pero no te vayas de Facebook, ¿no? Y entonces no creo que lo vaya a cambiar. Esto no quiere decir que no se pueda hacer muy buen periodismo con titulares que tengan este tipo de sabor, ¿no? Por ejemplo, Verne lo ha hecho muy bien en el país con estos titulares, o BuzzFeed ya ha llegado, también es un maestro de esto, ¿no? Hacer titulares que tienen su punto clickbait, pero no quiere decir que lo que venga detrás tenga que ser mal periodismo o mal entretenimiento. No tiene por qué ser periodismo, ¿no? Puede ser un artículo interesante. Sí, porque en realidad de lo que estamos hablando sobre todo es de que el titular se corresponda con lo que viene en el artículo, o que por lo menos te merezca la pena el clic. Sí, y que no te traten como un tonto, porque muchas veces esa tontería esta de si lo que tú me quieres contar se puede dar en el propio titular, no tienes que estarme llevando un artículo. No me puedes decir, no creerás el color de la camiseta que llevaba este actor. Dime que llevaba una camiseta roja y nos ahorramos toda la tontería, y cuéntame otra cosa que sea interesante de este día, lo que le ha pasado a este señor. Pero es lo que digo, al final es un tema de que a Facebook también le interesa ese tipo de titular, con lo cual, por mucho que digan que lo van a cambiar, a lo mejor cambian ciertas fórmulas, pero en el fondo van a seguir premiando, porque es lo que trae realmente visitas, el tipo de titular que engancha al lector. Ahí es un tema, yo creo, más de educación propia nuestra, ¿no? De periodistas, de respeta a tu lector, dale un artículo que merezca la pena. A pesar de que hayas puesto este titular para traerlo, llévalo a un sitio donde aprenda algo, sea interesante, sea relevante para su vida. Y ahora que mencionas eso, tú entiendo que pues probablemente te relacionas, tienes amigos que son periodistas estadounidenses. ¿Qué te cuentan ellos acerca de cómo titulan a veces o las historias que les encargan? Es decir, ¿qué detectas en el ambiente entre las diferentes personas del sector con las que te relacionas, que supongo que trabajarán en diferentes medios de la ciudad y del país? Pues es que depende mucho del tipo de medio donde trabajen y lo que hagan, ¿no? Y
En general, yo creo que hay cierto cansancio hacia cómo funciona la industria. Pero dentro de la gente que conozco, hay gente que trabaja en sitios que están muy, muy bien. Vox o BuzzFeed o Quartz. Ejemplos de empresas que han nacido en esta era, que han sabido aprovechar ese tipo de cosas y que no hacen un mal contenido. Pero en general hay cansancio y hay cierta idea de que hemos vuelto un trabajo que ya no tiene nada de romántico, que ya no es investigar y de contar la verdad, es más formulaico en los procesos que hay que seguir y cómo hay que hacer la información y cantidad, sobre todo el cansancio con la cantidad de información que hay que generar cada día, ¿no? Que yo es un poco lo que veo fuera de los grandes medios. Aquí la verdad es que todavía en Estados Unidos aturar al periodista sigue siendo un trabajo muy, muy interesante. Si estás en New York Times, por ejemplo, en grandes medios, todavía tienes pues gente que te ayuda a hacer la noticia, tienes tus fact-checkers, tienes un editor que hace su labor de editor. En España la labor del editor y el escritor siempre ha estado un poquito más mezclada, ¿no? Aquí no, aquí son dos cosas claramente separadas y tienes tiempo para hacer unos artículos buenos. Es decir, aquí se entiende que para hacer un artículo de calidad hay que darle a una persona una semana o 2 semanas o un mes o 3 meses de trabajo. Lo que no es... Pero bueno, al margen de esto sí hay medios que siguen exigiendo, pues hay que sacar 5 artículos por día cada periodista. Es una barbaridad, ¿no? Pero sí, aquí también pasa, y lo que pasa en España. Pues ahora que mencionas justo el New York Times y los procesos, habrás visto que hace unos días se ha publicado un memo del director en el que se da a entender que se va a reformular, digamos, el proceso de edición del New York Times. Para que se hagan una idea los oyentes, en el New York Times, según leí hace algunas semanas, hay más gente editando que escribiendo. Sí. O sea, estamos hablando de 1.300 periodistas más o menos, y hay más periodistas encargados de velar por la calidad de lo que se publica que periodistas produciendo contenido, lo cual en una era como esta, en la que, como tú bien dices, pues sobre todo se está peleando en determinados ámbitos el volumen, pues resulta un poco, si quieres, anacrónico. ¿Tú cómo ves la situación, por ejemplo, en grandes medios de este tipo que tienen grandes redacciones históricas y que se van viendo obligados, entiendo, a ir tomando cambios y sobre todo, pues eso, también a desplazar determinados perfiles, renovarlos? ¿Cómo lo estás viendo tú ahí? Pues si te digo te miento, porque a ese nivel no conozco gente dentro de New York Times o grandes medios clásicos que tienen una redacción que ha evolucionado desde la época del papel, ¿no? Pero si tengo que juzgar por mi experiencia a lo largo de los 15 años que he estado trabajando, en general es un proceso complicado. Es mucho más fácil hacerlo desde fuera y sentado en un sillón que cuando estás dentro de un periódico, porque claro, aquí ahora tú y yo podemos hablar y pontificar sobre lo que tiene que hacer el New York Times y nos parece fantástico y creemos que tenemos las claves exactas de cómo hay que hacerlo y a lo mejor las tenemos, pero a la hora de la verdad, cuando tienes que mover a 1.500 personas haciendo una determinada meta, todos al unísono, que todos cambien la forma de ver el mundo hacia la misma forma que tienes tú, es casi imposible. O sea, es un tema generacional casi, no hay que dejar que se vaya a la vieja guardia, que llegue a la nueva educarla para que no entre en conflicto con la vieja. Es encaje de bolillos, pero al final si no lo haces no sobrevives, ¿no? Yo creo que el New York Times en general no va a tener problema. Tendrá que ajustar muchas cosas todavía, ¿no? Lleva un proceso de transformación, no sé cuánto tiempo llevan ya el proceso de transformación New York Times, pero yo creo que desde que llegué no van a dejar de transformarse, que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Al cabo, en este negocio. Pero yo creo que están dando con claves interesantes y la gracia de todo esto es eso, ¿no? No pienses que vas a tener la respuesta perfecta mañana y ya te puedes tumbar un poco la bartola, ¿no? Cambia, lo que funcione manténlo, lo que no funcione vuelve a cambiarlo y así hasta que llegues a un modelo que más o menos te permita sobrevivir los 3-4 años que te vaya a durar hasta que todo haya cambiado tanto que tengas que seguir otra vez evolucionar un paso más allá. Pero bueno, New York Times yo creo en ese sentido le está yendo bien. El post, yo creo que la llegada de Bezos ha cambiado muchísimo todo y están en un nivel muy interesante ahora. No sé, hay ejemplos muy buenos también entre los nuevos medios, ¿no? Decía antes Vox o BuzzFeed o Vice, un poco menos ahora, está cayendo bastante, pero bueno, en general todo lo que se ha hecho en los últimos 5 o 6 años, ahora Axios, que acaba de salir, están haciendo cosas interesantes y experimentando y hay cosas que funcionan muy bien.
Uh-huh. Hemos hablado del New York Times y ahora tú has mencionado al Washington Post, que prácticamente se ha convertido un poco en la rueda a seguir, porque desde que lo compró Bezos y ha hecho una inversión importante tecnológicamente hablando, es decir, se ha convertido en un medio que está en todas partes, que se apunta a todo y que sobre todo pues está experimentando bastante y que además está fichando periodistas. Cuando los demás están más o menos reduciendo redacciones, pues digamos que el Post está renaciendo de sus cenizas y de la mano de Bezos pues está mejorando. Ese paradigma de medio que se convierte o se va convirtiendo en empresa tecnológica, que yo personalmente defiendo tanto, ¿tú cómo lo ves en Estados Unidos? ¿Ves que hay cierto convencimiento en ese sentido o que resulta una idea extraña? Sí, lo que pasa es que también es cierto que tendemos a idolatrar el concepto, y yo también estoy contigo en que es una idea fantástica y funciona, pero hay que tener mucho cuidado porque hay una cosa que pasa en las empresas tecnológicas que tendemos a olvidar, y es que muchas no son viables. Funcionan porque hay muchísimo dinero de venture capital detrás durante 5 años moviéndolas, ¿no? Pero ahora la verdad, como negocios en sí mismos no funcionarían, y me da miedo que vayamos a ese tipo de cosas, ¿no? Que Quartz parezca que lo rompe y es fantástico y está funcionando de maravilla, pero está funcionando muy bien porque tiene una inversión inicial, o Vox, por ejemplo, tiene una inversión inicial detrás enorme y puede aguantar. Pero cuando llega la hora de hacer números y decir, bueno, vamos a ver cuánto dinero está entrando y cuánto dinero tiene que salir, y a lo mejor no cuadran, pues tenemos un problema. También yo creo que hay que crear empresas que funcionen, no solamente hay que crear empresas, ¿no? Que es un poco el pecado de Silicon Valley. Claro, la cuestión de los modelos de negocio es lo que está en debate, sobre todo la estructura de ingresos en relación con aquello que te cuesta generarlos, ¿no? Tú probablemente en tu experiencia has hablado con un montón de gente de perfil técnico, de corte de desarrollo de negocio de plataformas, etcétera. ¿Crees que es viable que veamos medios como Quartz, como BuzzFeed, etcétera, avanzar en la dirección de ser digamos medios que estén puramente enfocados a los datos, a la escala, a esa eficiencia ingenieril, digamos, que muchas veces ha echado en falta en los medios que pues habitualmente han estado pobremente dirigidos en cuanto a esos conceptos? Sí, pero tampoco tiene por qué solucionar el problema. Es decir, esto es como el típico chiste recurrente, ¿no? De todos los medios económicos pierden dinero, a pesar de que se supone que están llenos de relaciones de expertos en empresas, ¿no? Pues eso es un poco igual. Tú puedes tener una relación llena de ingenieros y aún así ser muy poco eficiente, porque también muchas veces el foco se pone en cosas que no son relativamente importantes, ¿no? A ver, en Silicon Valley los datos, hay también una idolatría hacia ciertas cosas que hay que tener mucho cuidado con ellas en general, porque lo hemos visto con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, mira, recuerda todo lo que es cuando salió el primer Snowfall, ¿de acuerdo? Es un tema que me gusta poner siempre porque me acuerdo que todo el mundo estaba ilusionado con Snowfall, que era el reportaje que hizo el New York Times en su momento, multimedia, fantástico, con unos scrolls dinámicos increíbles, y todo el mundo se quedó alucinado con cómo era esto, y todo el mundo empezó a hablar ya que todo el periodismo iba a ser así, que esto era increíble, y al final este tipo de artículos ha quedado para ciertas cosas, pero tampoco puedes hacerlo continuamente, ¿no? Ahora ves mucha gente con el tema del periodismo de datos, que no estoy quitándole mérito, el periodismo de datos es súper importante, es una de las grandes cosas que hemos ganado en los últimos 5 años, hay que seguir haciéndolo, pero hay que tener también cuidado y no acabar idolatrando la herramienta en vez del contenido que se produce con la herramienta. Es un poco lo que suele pasar también en Silicon Valley, ¿no? Que se vuelven un poco locos con la herramienta y no con el producto. Respecto a esto, yo recuerdo una frase que me dijo Ricardo Galli en el primer episodio de Periodismo para Gatos, que recuerdo a los oyentes, que hablaba sobre la relación entre medios y tecnología, de perfiles tecnológicos. Él me hablaba de que Facebook no es un amigo de los medios, pero Twitter sí que lo es. Es decir, que en cierta forma, pues Twitter tenía un carácter, o tiene un carácter, pues semejante al menéame que él creó.
Cuando tú hablas con periodistas y habláis acerca de la relación con las plataformas, ¿qué te cuentan ellos? Es decir, ¿qué relación guardan ellos, pues quizás de amor-odio con las plataformas que utilizan y cómo perciben su efecto en su trabajo? Pues yo creo que, como decía Ricardo, ¿no? Es un poco igual. O sea, al final yo creo que Facebook es eso. Facebook, nadie se fía de Facebook como canal. Hay que estar ahí porque funciona muy bien el tráfico, pero en general yo creo que nadie con el que he hablado siente que Facebook respeta su trabajo o le importa su trabajo. Con Google pasa un poco igual, y Twitter es un poco la herramienta que nos salva, porque yo creo que porque nosotros dirigimos hacia dónde va la conversación. Al final Twitter no hace por ahora ya está empezando a meterse un poco más en esto, pero hasta ahora no hacía nada como empresa por destacar una cosa u otra. Cada uno decía lo que quieras, y si tú tienes muchos followers puedes dirigir la conversación hacia un sitio o hacia otro, pero Twitter en sí no hacía, hasta que cambió ahora ya el timeline ya no es digamos cronológico, y ahora hay un algoritmo que decide, ahora tienes moments, ahora tienes muchas cosas que ya cambian un poco esta dinámica, pero en general hasta hace poco Twitter era bastante libre en ese sentido, y yo creo que por eso nos gusta, porque todavía tenemos control sobre lo que decíamos, sobre lo que leíamos y hacia dónde iba la información, ¿no? Poco más. Yo creo que ahora el tema que está más interesante aquí ahora es lo que está haciendo pues Apple con Apple News, Facebook con Instant Articles y Google y Twitter con AMP, que es un poco la gran batalla que tenemos ahora, ¿no? Estos formatos intermedios y hacia dónde nos van a llevar, y si realmente necesitamos AMP o necesitamos Instant Articles o necesitamos un agregador como Apple News para dar a conocer las noticias, ¿no? Que la verdad es que Apple News, dentro de lo que cabe aquí, está funcionando medianamente decente y no está mal del todo. Los medios no están muy contentos con ello, pero no están haciendo un mal trabajo de curación, al menos respetan bastante la cabecera y lo que se muestra. AMP también está un poco en el aire ahora, porque yo creo que aquí AMP peca un poco de lo que peca Apple News y lo que peca Instant Article, y es que hace todo el contenido igual. Quita el diseño que tú tengas, hace todo exactamente igual y pierde mucha personalidad el medio. Pero por lo menos es un intento de hacer que las cosas vayan un poco más rápido, que está muy bien, porque hemos metido la pata también en esto durante muchos años. Hemos hecho que abrir un artículo sea un proceso horroroso. O sea, que yo le dé un clic y me salga el artículo en pantalla son segundos, cargas de datos, millones de scripts corriendo por detrás de la página investigándome. Vamos, que no me extraña que haya surgido el tema de los adblockers como ha surgido, porque es que es ridículo. Fíjate, ahora has comentado dos cosas esenciales para mí en esta industria. Por un lado, el hecho de que tanto Facebook como Google, cada uno por su lado, digamos que están empujando a los medios a ser más respetuosos con el lector en la medida en que le ofrezcan un producto más eficiente en cuanto a carga, sobre todo en condiciones de baja conectividad. Y luego, por otro lado, el asunto de los bloqueadores. El asunto de los bloqueadores, que a fin de cuentas, igual que lo de la carga que sea más o menos rápida, engancha con lo mismo que hablábamos antes, que es la publicidad. ¿No tienes la sensación de que en Internet ha evolucionado todo salvo la publicidad? Sí, tienes razón. Es decir, la publicidad podría ser mucho menos molesta de lo que es, mucho más eficiente de lo que es y mucho más dirigida de lo que es, y todos estaríamos más contentos. Pero yo creo que si vemos cómo es un banner publicitario de hace 10 años y lo comparamos con una acción publicitaria hoy en día, el nivel de sofisticación es absolutamente abismal comparado con el de hace 10 años. O sea, estamos en un nivel mucho más avanzado, precisamente porque ahora tenemos pues cookies que te siguen durante todo el recorrido. Facebook sabe exactamente por qué páginas has estado navegando, te puede servir el anuncio mejor. Es decir, hay una inteligencia detrás de cada anuncio que es mucho más avanzada. Pero es verdad que son igual de molestos que eran hace años o más, y de hecho más, porque ahora tenemos los vídeos, ahora que tenemos ancho banda mayor, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos vídeos que se auto reproducen, páginas que se bloquean completamente con un anuncio que se te pone delante del contenido, y todo este tipo de cosas. No digo que seamos los únicos culpables, porque todo esto viene también mucho de cómo se ha devaluado la publicidad en cuanto a el dinero que nos reporta como a un medio, pero es cierto que no hace falta que Google y Twitter se pongan de acuerdo y creen AMP. Lo que hace falta es que los medios digamos, oye, vamos a dejar de hacer estas tonterías que estamos haciendo de poner 50 scripts por cada página y cargar 30 megas de datos solamente de código para seguir a cada usuario para venderle un anuncio. Vamos a hacer las cosas un poco más sensatas, vamos a hacer que el contenido cargue rápido, y a lo mejor no hace falta perder este canal
de nuevo en manos de Google y Twitter ahora mismo con AMP, o Facebook con Instant Articles, o Apple con Apple News. Es que de hecho eso me recuerda que hace algunos meses hubo varios artículos al respecto. Estoy recordando uno concreto del New York Times que hablaba era un gráfico que hablaba de lo que estaban cargando diferentes webs informativas cada vez que tú entrabas en ellas, pues eso, qué porcentaje era contenido, qué porcentaje era publicidad, y la verdad es que los datos eran terribles, sobre todo en casos como creo que era el Boston Globe, puede ser. Una cosa... No, pero da igual, aunque te vayas a medios que cuidan un poco más, estamos en un nivel de exigencia en cuanto a la estética de la web que hemos entrado en una espiral en la que pensamos que hay un ancho de banda ilimitado, y a lo mejor lo hay, no hay problema para el usuario, y a lo mejor no es un tema de es que me está chupando muchos datos esta conexión porque estoy en casa con una DSL o con una fibra y me da igual. Es simplemente la cantidad de lo que tarda el procesador en cargar todas estas cosas, pero también la cantidad de scripts que te siguen que están haciendo lo mismo, 5 scripts haciendo exactamente lo mismo para diferentes vendedores de publicidad. Y entonces es como o nos ponemos de acuerdo y hacemos algo más eficiente, o estamos disparándonos en el pie todos, ¿no? Es un poco el tema. Yo es que en este tipo de cosas yo de verdad me gustaría ver un poco de autocrítica, pero tampoco creo que haya que echarnos la culpa solamente a nosotros. Pero me gustaría ver, además de autocrítica, me gustaría ver un poco de valentía, ¿no? De arrojo de los medios, y echarle cara a Google y echarle la cara a Facebook y decir, oye, dejad de hacer esto, dejad de quitarnos las cosas y encima luego echarnos la culpa de que todo está muy mal, ¿no? Pero también es cierto que tenemos parte de culpa de eso, seguro. Fíjate, ahora has tocado un tema muy interesante, que es el asunto de que los medios deberían plantar cara a Google y a Facebook. Estamos en un paradigma curioso, porque ya se habla de Facebook, por ejemplo, en términos de frenemy, es decir, mezclar amigo-enemigo, y de que al final los medios prácticamente tienen que dejar, entre comillas, de competir entre sí para hacer frente a las plataformas, entre otras cosas que le están disputando la atención a los usuarios, porque no nos olvidemos de que estamos todos en esta economía de la atención en la que pues el usuario tiene X tiempo, que no es un tiempo ilimitado y que te lo puede dedicar a ti o se lo puede dedicar a otro, y en ese sentido no hay mucho más. ¿Tú crees que vamos a ver más movimientos en ese sentido, es decir, de medios, entre comillas, medio asociándose para hacer frente a los gigantes tecnológicos? Puede ser, pero yo no sé cómo verías tú esto, pero si te digo, ponte a imaginarte a grandes medios tratando de ponerse de acuerdo en un formato como AMP, y probablemente el resultado sea peor todavía de lo que es AMP, ¿no? O sea, al final no creo que sea una solución aceptable para nada. O sea, veo que puede pasar y creo que va a pasar. Creo que hay muchas cosas que pueden pasar en el futuro cercano que pueden estar bien. Por ejemplo, igual que el modelo de Netflix ha funcionado para el tema de vídeo y demás, pues probablemente un modelo similar en cuanto a suscripciones que te permita estar suscrito a varios sitios, pues puede funcionar también muy bien. Hay muchas cosas que se pueden avanzar en muchos sitios, pero en general me da mucho miedo cuando gente toca cuando se hacen estos grupos de presión de intereses entre los medios, porque aunque es cierto que lo he dicho antes durante toda esta conversación, hay que tener más valor, hay que enfrentarse a ellos, luego me da mucho miedo lo que pueda salir, porque me conozco muchas de estas asociaciones que han salido, que ya existían, de asociaciones de la prensa de antes de la época de internet, ¿no? Que siguen ahí, pero son muy burocráticas, no hacen nada, sirven a intereses muy extraños. No creo que sea la mejor solución al final. Yo creo que me gusta creer que hay una máxima que siempre puedes tener en cuenta, que si haces un contenido de calidad e interesante, el público va a querer venir a verlo, y al final, aunque no todo el mundo pueda sobrevivir, habrá gente que pueda sobrevivir haciendo ese negocio, que también es un poco lo que yo creo que va a pasar, ¿no? No todos vamos a sobrevivir a esta oleada de cambio, pero lo que quede va a ser bueno. No hay que tampoco perder la esperanza de que todo va a acabar siendo una porquería de contenido, noticias falsas y titulares
de estos de tabula de los doctores están furiosos por... Sí, de hecho, yo entiendo, y por lo que veo más o menos estamos de acuerdo en ese sentido, que estamos en un proceso darwinista, digamos, ¿no? De reconversión industrial, en el que probablemente, tal y como ha sucedido en otros muchos sectores, ahora mismo se me está ocurriendo lo que ha pasado en los últimos tiempos en la banca en España, es decir, había muchas entidades, muchos agentes de un tamaño pequeño, y en realidad lo que acaba pasando es que los agentes o se fusionan o directamente desaparecen para adquirir una escala y quedan aquellos que tengan una escala razonable que les permita hacer un negocio más o menos rentable, que son términos en los que nunca habíamos entrado en los medios de comunicación, pero claro, en estos momentos en los que todo ya se puede, entre comillas, medir, y que se habla siempre de negocios escalables, de eficiencia, etcétera, pues prácticamente parece que estamos en ese área. Antes, me ha venido ahora a la cabeza, antes has mencionado una serie de medios relativamente nuevos de esta ola, has mencionado a BuzzFeed, a Vice, a Quartz. Hazme un pequeño repaso de la situación de esos medios nuevos, de cuáles crees que son sus perspectivas, de qué crees que están aportando ahora mismo a ese escenario, y si crees que algo de eso pues llegará próximamente a España o ya de por sí quizás haya calado en algún sentido. Vamos a ver, ¿con cuál empiezo? Ese es el problema. Mira, por ejemplo, yo creo que Quartz, lo que ha hecho Quartz, por ejemplo, ya ha llegado a España, ¿no? La idea del scroll infinito, de que cuando acabas de leer una noticia tienes una que va detrás y que no hay una portada, sino que entras directamente a un contenido, yo creo que esto ya está en España. Hay muchos periódicos que están enganchando ya con esto, creo que El Mundo ha empezado a hacerlo hace poco, ¿no? Acabas un artículo y tienes el siguiente detrás, y la portada en cierto sentido ha perdido, la portada y la cabecera están perdiendo un poco de peso en general en todos los medios. BuzzFeed lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien porque han sabido mezclar la información más entretenimiento puro y duro y más tonta con información que de vez en cuando sorprende por la profundidad y la calidad que tiene, con además acciones de marketing y de contenido sponsorizado y comerciales que son magistrales, ¿no? Que te das cuenta de que gente muy viva que se ha descubierto que había formas de rentabilizar y sacar dinero del mercado que a la gente no se había ocurrido, que no es solamente poner publicidad en el contenido y echarte a dormir, sino que puedes hacer pues acciones con marcas para hacer un vídeo en tiempo real o cosas de estas, ¿no? Es decir, al final han estado muy vivos y han demostrado que tienen gente que está pensando las cosas de forma diferente. Vox, el periodismo explicativo, lo está haciendo muy bien. No sé qué perspectivas económicas realmente va a tener, pero por lo menos en cuanto a la calidad de la información que está sacando, sobre todo ahora con el tema de Trump, es muy bueno. O sea, están haciendo un trabajo excelente. No sé, podría seguir. O sea, hay muchísimas cosas. Evidentemente a mí, por un tema personal, el tema de los podcasts, como estoy ahora en Cuonda y demás, pues me interesa mucho. Y yo creo que se están haciendo en podcast, se están haciendo cosas muy buenas, y es uno de los pocos medios que sigue siendo honesto en ese sentido, ¿no? Que te da una información y a lo mejor tiene una sponsorización, pero es muy clásico. Es un medio que funciona y tiene recorrido. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Dentro de los podcasts están funcionando algunas cosas muy bien. Los dailies, estos resúmenes que están haciendo ahora en New York Times o otras empresas, NPR, que son pequeños programas todos los días que un poco sustituyen al noticiero de radio que escuchamos por las mañanas, pues están funcionando muy bien. Hay ejemplos, si te pones a mirar, hay ejemplos prácticamente en cualquier sitio donde mires. No todo va a funcionar. En el camino se han creado iniciativas que yo creo que eran muy buenas y que me dolió mucho que se perdieran. Por ejemplo, Circa, que no sé si recuerdas. Sí. Que Al Jazeera, la versión móvil era muy buena. Y son cosas que no han funcionado, entonces siempre te quedas un poco, vamos a ver si todo esto acaba en algún sitio, o alguna de estas cosas que nos gustan tanto no llegan a ningún lado. Vice, por ejemplo, es un formato que parecía que iba a ir a algún sitio y de repente están empezando a mostrar que no escala muy bien, ¿no? Pero en general yo creo que a poco que te pongas a investigar, y yo creo que al final eso es un poco la idea, ¿no? O sea, al final hay muchísimo espacio para experimentar, y si tienes, aunque sea un mínimo tiempo para hacer algo, ahora, por ejemplo, los bots, lo que está haciendo Politibot en España, ¿no? Lo que está haciendo Univision aquí con bots, si tienes un tiempo para experimentar, pueden salir cosas interesantes.
Además, complementando todo eso que has dicho, hay que recordar que casi todos esos medios nuevos en realidad tienen accionistas que son, entre comillas, medios antiguos. Disney está detrás de Vice, que siempre se ha hablado pues eso de si iba a comprarlo todo o no al amigo Shane Smith. También estamos hablando de que la NBC está detrás de BuzzFeed en parte, con lo cual estamos hablando de viejos jugadores que se ocupan de estar bien situados con los nuevos jugadores por si las moscas, por diversificar, ¿no? Sí, inversiones pequeñas en general para ellos, pero que como son empresas también muy pequeñas comparadas con grandes medios de comunicación, pues bueno, pues no es tampoco una cosa terrible, y si funcionan pues están en una posición medianamente buena. Y al final, para Disney la inversión en Vice no es teniendo en cuenta que tiene SPN, la cadena de deporte, que es dinero. Cierto. Pues Vice no deja de ser una cosa de como un aperitivo, ¿no? Una especie de entretenimiento, un hobby que tiene. Pero bueno, pero puede funcionar, ¿no? Y si es rentable al final, pues eso es lo que importa. Pero ya te digo, la cuestión de todo esto es que muchas veces son empresas que están funcionando precisamente por este dinero que les ha llegado en forma de inversión de capital riesgo, y parece que tienen un empuje enorme, pero no sabes dónde van a acabar. Y por ejemplo, Fusión, lo que pasó con Fusión, que también era Disney, ¿no? Cierto. Y que se ha quedado un poco en el aire. Gizmodo es Gogger. Sí. Que ha sido una causa muy concreta, que ha sido el tema del tema legal con Hulk Hogan, pero que mira tú dónde acaban los medios, ¿no? Pero bueno, ahora está en Univision, pero quiero decir que también tiene ese componente de, bueno, ahora está en un grupo un poco más grande que lo puede sostener y a lo mejor funciona, ¿no? Pero hay que tener cuidado con estas cosas. Está muy bien experimentar, hay cosas que funcionan muy bien, pero hay que mirar también los números y ver si tienen tracción. Porque en estos medios que hemos comentado, entre otras cosas, justo ayer leí un artículo en The Economist muy interesante acerca de ESPN. ESPN, para que la gente se haga una idea, es el 40% de los beneficios de Disney. El 40%. Pero fíjate lo que es en gastos, es que ESPN trae muchísimo dinero. Pero es que mantener ESPN, solamente lo que cuesta mantener esos contratos para emitir en directo... Ya han echado a 100 personas últimamente. Claro, es que no hay forma, es un negocio que genera muchísimo dinero, pero gasta muchísimo dinero también. O sea, es un dinosaurio en ese sentido. Está bien, pero vamos a ver qué pasa. Ahora estaban hablando de que Disney quería comprar Twitter, porque ahora Twitter está haciendo bastantes cosas con deporte en tiempo real y vídeo en tiempo real. No sé, son negocios que ya están en un nivel diferente, yo creo, ¿no? De escala y de tamaño. Pero bueno, ESPN es lo que es como la NBC o como estas cosas, son gigantes, ya eso es otra liga. Sí, porque justo ahora que has mencionado el posible interés de Disney por comprar Twitter, yo recuerdo que se publicó hace algún tiempo. Disney lo desmintió porque sus acciones empezaron a caer, porque claro, en ese momento Twitter la verdad es que estaba bastante mal. Y bueno, sí es verdad que cuando se rumorea la compra de X por parte de I, las acciones de I caen normalmente porque claro, los inversores ven que esa empresa compradora va a ceder parte de ese dinero que podría ser liquidez para ellos, con lo cual es normal. Pero en el caso de Disney, claro, había mucha gente que decía, pero ¿para qué vas a comprar Twitter, que es un desastre? Ahora Twitter ya parece menos desastre, parece que ahora mismo le está dando como la vuelta, se está peleando más con el asunto de los trolls, etcétera. ¿Tú cómo lo percibes? Yo creo que en Twitter, como soy periodista, me encanta Twitter, ¿no? Y Twitter, de hecho, es donde yo he creado mi persona, digamos, mi personaje, Ángel Jiménez como personaje, existe en Twitter realmente como periodista. Ahora estoy intentando hacer un poquito más en Facebook, pero mi marca personal hasta ahora siempre ha residido en Twitter, y es donde tengo mi mayor audiencia y demás. Entonces yo siempre he sido un fan absoluto de Twitter, me encanta, me parece que es una red social que deberías... Vamos a ver, es difícil medir lo que hace Twitter, entonces por eso tiene los problemas que tienen, porque nadie sabe muy bien qué valor ponerle a lo que hace Twitter, pero yo creo que es indiscutible que tiene un valor, porque no es normal que todo lo que pasa en la actualidad
no es normal que el presidente de los Estados Unidos esté tuiteando a las 2 de la mañana. O sea, eso es un valor que no creo que se refleje bien en lo que cuesta un anuncio en Twitter, ¿no? Pero, fíjate, ahora que estás diciendo eso, perdona, me viene a la cabeza, seguramente le habrás leído una entrevista a Evan Williams en el New York Times, y entre otras cosas Evan Williams se disculpa, dice, si realmente Twitter tuvo algo que ver en el hecho de que Trump consiguiera ser presidente, yo me disculpo, yo pido perdón, ¿no? Mira, hablando de Evan Williams, se nos ha olvidado mencionar Medium, que están haciendo cosas también curiosas, pero otro ejemplo de una empresa que estaba haciendo y estaba poniendo en práctica ideas muy buenas, pero económicamente no tenía sentido, y ha tenido que cambiar todo el modelo que tenía porque no tenía dinero. Pero sí, Twitter yo creo que en ese sentido es una plataforma increíble, es apasionante como periodista, porque también es verdad que te puedes obsesionar con ella muy fácilmente. Yo creo que Trump nos está enseñando esto, ¿no? En cuanto pasa algo con lo de Rusia, de repente estamos 3 horas enfocados en Twitter en ver qué dice la gente, qué responde la gente. Esta persona que suele tener mejores fuentes, que está contando fuera de lo que escriba mañana en el periódico, ¿no? Que está contando ahora en este momento. Y es fácil perderte en eso. Pero tiene una importancia y una relevancia increíble a nivel informativo, con lo cual eso tendría que poder monetizarse de alguna forma. Lo que está haciendo ahora yo creo muy bien Jack Dorsey, es el tema del vídeo. Y si la apuesta la hace en serio y le sale bien, yo creo que puede haber algo. Esto de las retransmisiones en directo de eventos, de deportes, de conciertos, de tal, puede tener algún futuro. Es que de hecho lo que tiene que ver con Twitter, no sé si estarás de acuerdo, esto lo hablé con Enrique Bullido, que es redactor jefe de Europa Press y profesor de periodismo. La gente puede escucharlo en el podcast número 3 de Periodismo para Gatos. Twitter, en cierta forma, nos está sometiendo a una especie de hiperrealismo, quizás, que nos hace saltar de un tema a otro rápidamente, pero por el mero hecho de que está pasando. Es decir, esa noción de la actualidad trepidante, ¿no? Que, digamos, a los periodistas nos encanta porque nos hace, digamos, sentirnos vivos en la medida en que nuestra profesión se basa en eso, en contar cosas que además, si están sucediendo en ese mismo momento, mejor. Pero por otro lado, ¿no crees que también está influyendo en el hecho de que de repente parece que nuestro trabajo, digamos, es una especie de inventario que rota muy rápido? Sí, sin duda alguna, pero piensa que esto lo que estamos viendo era algo que nosotros como periodistas teníamos ya y sabíamos que pasaba, pero que para el gran público era una sorpresa, porque ellos lo que veían era al día siguiente el resultado de todo esto impreso. Pero no vivían este énfasis, este frenesí, ¿no? De repente, este ha dicho esto, y este ha dicho esta otra declaración, y mira lo que ha contestado y ahora acabo de descubrir, he llamado a mi fuente y me ha contado esto otro. Y todo esto pasaba en la redacción, y entonces era como nuestra vida interior, ¿no? Y el periódico era lo que salía al día siguiente ya destilado. Y eso se ha perdido, lo que viene ahora. Twitter funciona precisamente por lo alto, porque la gente está descubriendo que la noticia tiene una vida interna muy rica, muy compleja, que no conocían, ¿no? Que para ellos no es lo que CNN publica mañana, es todo el follón que se ha montado en Twitter previo al artículo de CNN mañana. Sí, de hecho, Twitter además aporta... Yo soy, ¿cómo lo diría? Yo tengo una relación de amor-odio con Twitter porque hay cosas que me encantan, pero yo creo que también ha afectado negativamente en algunas otras que tampoco sabría decir si eran preexistentes o no. Por ejemplo, me refiero a las cuestiones de los egos de los periodistas, ¿no? Los periodistas siempre históricamente hemos manejado unos egos bastante inflados. Es una profesión en la que el ego es moneda de cambio, es una moneda común, y Twitter en ese sentido es una recompensa como muy rápida. Es decir, si tienes X seguidores o consigues X retweets, etcétera, son como premios muy rápidos. ¿Tú cómo ves que se relacionen los periodistas en Estados Unidos bajo la experiencia que tienes tú con Twitter? Es decir, ahí estamos viendo pues eso, auténticas máquinas de generar seguidores. Bueno, en España también los tenemos, pero en Estados Unidos pues eso, tenemos a periodistas que a veces tienen millones de seguidores. ¿Tú cómo ves la relación que tienen los periodistas con Twitter y la relación que tienen, digamos, el ecosistema informativo con Twitter? Yo creo que al final Twitter lo que ha hecho es que el periodista puede desarrollar su marca personal más allá de la firma en
el artículo, ¿no? Y en ese sentido es cierto, somos una profesión de gente muy ególatra, pero bueno, o sea, es como, no sé, es lo que nos hace un poco, es decir, la gente, yo no creo que sea por la profesión, es que simplemente la gente que tiene esta idea, tiene esta tendencia a valorarse a sí mismo muy poco por encima de lo que sea, ¿no? Este egocentrismo tiende a gravitar hacia profesiones como el periodismo, ¿no? Eso es un poco por lo que hagamos todos aquí. Yo el primero, o sea, yo me considero súper culpable de esto. Uh-huh. Pero hay cierta idea, cierto atractivo, ¿no? En la idea esta de yo soy esta persona que está aquí y estoy contando este mensaje y está llegando a tanta gente, ¿no? Y es un poco como que te entra el subidón ¿no? De decir, oye, mira, igual que te entraba cuando publicabas un artículo en X periódico y al día siguiente salía publicado y lo enseñabas y dices, mira, mi nombre ahí, ¿no? Es un poco el tema de esta profesión. De hecho, hay muchos periódicos que no dejan ni siquiera publicar, firmar un artículo y ha sido Twitter lo que ha permitido saber quiénes son los periodistas que están detrás. No sé qué revista económica es la que no deja firmar. The Economist. Exacto. Es que The Economist, perdona, es un caso curioso porque estamos hablando de una revista que tiene, creo que son unos... Yo estoy suscrito, de hecho, a mí me encanta The Economist. Yo soy fan de The Economist a todos los niveles. Tiene un equipo de redes sociales de 10 personas que yo sigo pues mucho porque me encanta lo que hacen, me encanta el blog que tienen en Medium en el que cuentan un montón de cosas. Pues The Economist tiene como 173 años o 183, una cosa así, y ahí nadie firma nada salvo casos excepcionales. Y sí que es verdad que en ese caso pues de repente hay gente que gracias a Twitter pues ha podido indicar, oye, yo trabajo en The Economist y publico cosas, o por ejemplo gente de agencias, por ejemplo de Europa Press o DF, que históricamente pues no firma nada y que realmente pues gracias a eso ha obtenido visibilidad. Y de hecho entiendo que gracias a Twitter pues diferentes compañeros pues han ido encontrando promociones o nuevas oportunidades laborales pues precisamente gracias a mostrar lo que hacen. Yo creo que esto también es un poco la condena de Twitter, ¿no? Que es cierto que te da esa audiencia que es tuya, personal, atada a tu nombre, pero también vives y mueres por ella, es decir, al final vales lo que vale esa audiencia, con lo cual tiene también un componente tóxico muy grande, ¿no? Sí. El hecho de que no necesariamente el que tiene más followers es mejor periodista, pero probablemente sea el que primero se considera de cara a una promoción o de cara a irse a otro medio o de cara a una actividad nueva que suceda, ¿no? Y entonces en ese sentido también tiene su parte mala, pero yo no creo, yo creo que Twitter en general es una herramienta fantástica para los periodistas y en cierto sentido nos ha liberado también de la esclavitud de la cabecera, ¿no? Y la cabecera también muchas veces te ahogaba, ¿no? Era como, pues no eres más que una rueda, un engranaje en la maquinaria de X periódico, y ahora ya eres tú, es tu voz, es lo que tú dices. Pero fíjate, ahora enganchando con esto, se me ocurre un argumento en torno a esta idea que cuentas que tiene que ver con la uberización del periodismo. Es decir, el hecho de que, bueno, tú entiendo que a fin de cuentas eres autónomo, es decir, trabajas para diferentes medios. Quizás esto nos está llevando al periodista como un concepto de trabajador autónomo para aquellos medios que puedan estar interesados, pues eso, en esa audiencia que tiene, en ese trabajo que demuestra poder hacer, y vayamos a redacciones más livianas, por ejemplo. Probablemente, y no sé si esto es bueno o malo en general como tendencia. Yo nunca he estado en una plantilla de un periódico, porque me he negado, básicamente. He tenido oportunidades, pero siempre he preferido tener esa libertad y esta posibilidad de trabajar donde quisiera, y al final, pues por una razón o por otra, he acabado en un sitio donde estoy cómodo. Pero es verdad que también es muy esclavo, ¿no? Estás siempre pendiente de dónde viene tu próxima asignación y dónde vas a poder escribir el próximo día y la próxima semana, ¿no? Yo he tenido la suerte de que el mundo ha confiado en mí durante muchísimos años y he escrito para ellos de forma recurrente, pero la sensación que tengo es que probablemente vayamos hacia ese tipo de periodismo. No del todo, porque ahora que lo dices, ahora que estamos hablando de la empresa de medios como startup y como con esta mentalidad ingenieril,
también hay un valor ahí que estar dentro de la empresa tiene sentido, ¿no? Ser una persona que trabaja para una empresa concreta tiene sentido. Y si fuera así, todas las startups estarían fundadas por ingenieros freelance, y no es cierto, ¿no? Al final la gente tiene contratos y trabaja y demás. No sé, no sabría qué decirte, ¿eh? Ahí me pillas. Pero sí que es verdad que, claro, los ingenieros son gente muy demandada en los perfiles técnicos, mientras que los periodistas probablemente tenemos algo menos de demanda hoy por hoy. Igual de demandados. A ver, o sea, al final lo que hace un periodista no es solamente... El problema es que tendemos a pensar los periodistas como alguien que se sienta en un ordenador y te produce un texto. No, hombre, no. El texto que te produce es único, es el que hace él. Y en general en una empresa todo el mundo debería ser valorado así, ¿no? Cada uno es único y cada uno hace un trabajo que no puede hacer otra persona. Claro. Solamente puede hacer él. Será mejor o peor, pero es el único que lo puede hacer como lo hace él. También yo creo que esto entra un poco en el tema de cómo el perfil del periodista está cambiando hacia un perfil más ingeniero, ¿no? Un perfil periodista / ingeniero que bueno, que es otra realidad del mundo en el que estamos, que probablemente todos vamos a tener que empezar a aprender un poco de este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque al final estamos hablando de que ser periodista, entre comillas, ser un licenciado, un graduado, no deja de ser una especie de primer paso para poder tener un perfil contratable en las empresas que vienen, o por lo menos en las empresas que van a ser en un futuro, sobre todo pues eso, porque ya estamos hablando de competencias cada vez más amplias, más técnicas, y que tienen que ver también con perfiles muy híbridos. Tú, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué notas de pues eso, periodistas jóvenes que hayas conocido, o de enseñanzas de periodismo que veas que se imparten en las universidades? ¿Qué notas que se está produciendo ahí? Es decir, ¿qué clase de perfiles? ¿Periodista más? Aquí es cierto que todavía, como decíamos antes, todavía hay una segmentación muy grande porque se respeta la segmentación, ¿no? Decíamos antes de los editores y los escritores y como que todavía hay ciertos roles. Si tú eres un escritor, eres un escritor. Y eres un escritor, puedes ser un escritor freelance para 5 revistas diferentes, pero no dejas de ser un escritor que lo que haces es escribir. Y el que te edita, te edita. Pero es cierto, lo que se está enseñando ahora en facultades generalmente suele ser más multimedia, más de aprender cómo hacer no solamente escribir una noticia, sino qué funciona una noticia, qué medios hay, qué puedes hacer en vídeo, qué puedes hacer en audio, qué plataformas, por qué las plataformas son importantes, por qué no, qué está funcionando y qué no. O sea, hay más, yo creo que se está empezando a entender más qué es lo que hay. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando periodismo, al final lo que te enseñaban era cómo ser periodista en el mundo en el que vivíamos entonces, ¿no? Del papel impreso y a lo mejor la web empezando un poquito, pero había una cosa muy rara que nos gustaba 4 pringados. Pero hoy en día yo creo que hay una concienciación mayor de que esta profesión va a cambiar mucho a partir de ahora constantemente, y entonces aprende muy bien por qué ha cambiado hasta ahora, cuáles han sido las causas de los cambios y anticipa qué cambios puede haber, ¿no? Y entonces por eso esta idea de enseñar más herramientas, más allá de escribir, redactar un titular, consultar fuentes, ese tipo, o simplemente conocimientos de literatura, economía, lo que sea, ¿no? Que estudiamos nosotros en la carrera, y más hacia pues cómo se trabaja, qué es Facebook, qué es Twitter, cómo sacar una noticia, cómo se propaga una noticia hoy en día, ese tipo de cosas. El perfil de ingeniero o periodismo de datos que hemos hablado antes, ¿no? Pues cómo manipular datos, en qué consiste, algo de lenguajes de programación, aunque tampoco yo no soy un defensor de que todo el mundo tenga que saber programar, pero bueno, por lo menos que sepas cómo funciona un programa y por qué funciona, y cómo funciona el algoritmo y por qué funciona, eso sí que debería saberse. Sí, yo de hecho, que conste en acta que esta mañana yo me he apuntado a un curso de Python de la Night, y a ver si me entero de algo, porque por ejemplo con Python se pueden hacer cosas muy interesantes con APIs de medios tipo Twitter y todo eso, o sea que bueno, todo es probar a ver qué se puede sacar de ahí. Antes justo me estabas mencionando, que lo tenía por aquí apuntado, me estabas hablando de los podcasts, que es entre otras cosas lo que nos ha traído aquí. Yo empecé a hacer
este podcast, del que este es el cuarto episodio, precisamente porque Enrique Bullido me entrevistó en el suyo, en Escuela de Periodismo, y me pareció, bueno, un formato interesante en el que nunca me había planteado hacer cosas, pero que de repente, pues, además parecía resultar algo sencillo y sobre todo en el que tú podías hacer algo interesante. Si te das cuenta, no sé qué te parecerá a ti, resulta que el podcast que surgió en los 90, pues ahora es cuando tiene sentido, porque ahora es cuando tenemos la tecnología adecuada, que son los móviles y el 4G. Eso es. Perfectamente. No, es que el podcast es un formato que yo creo que todavía no ha dado de sí todo lo que tiene que dar de sí. Y de ahí que yo esté tan interesado, que ya hemos montado Cuonda y demás, ¿no? Es un poco porque creemos que es un medio todavía que hay que explorar muchísimo. En Estados Unidos los últimos 5 años ha sido increíble lo que se ha hecho en podcast. Pero increíble en cuanto a calidad de producción, lo que ha subido la calidad. La cantidad de interés que hay por sponsorizar y conseguir como vía de ingresos. Todavía queda mucho por avanzar en España, sobre todo. Aquí cuando decías, hemos hablado antes, ¿no? Algunas las has comentado, ¿no? Que en España siempre vamos un poco por detrás. En el caso de los podcasts yo creo que sí es así, ¿no? En España todavía vamos como 2 años por detrás de lo que es el mundo del podcast aquí en Estados Unidos, y eso es una buena cosa, porque quiere decir que hay un camino por recorrer y que hay recorrido, ¿no? Pero yo creo que como medio es genial, ¿no? Es un medio que no deja de ser una evolución de la radio, pero no es la radio en sí, ¿no? Pero no deja de ser una evolución de la radio y con las virtudes que tiene la radio y con la conveniencia de que es un poco bajo demanda, ¿no? Que escuchas lo que quieres cuando quieres. Y justo ahora que me estabas comentando eso, yo estaba pensando en que el New York Times hace algunos días anunció que estaba en conversaciones con Spotify para introducir ahí sus podcasts. O sea, estamos hablando de establecer un lazo entre 2 industrias que yo creo que, no sé cómo lo verás tú, pero es una teoría que tengo yo. Yo creo que la industria y la música y el periodismo siguen caminos paralelos. Es decir, son 2 industrias que han tocado fondo y que ahora se están recuperando en base a verse de otra manera, es decir, a convertirse en algo distinto. Entonces, que los podcasts de un medio de comunicación, bueno, pero ya los hay. De hecho, en Spotify se pueden encontrar los podcasts de Recode, por ejemplo. Pues el hecho de que, por ejemplo, en este caso, los podcasts del New York Times se puedan consumir en Spotify, no deja de ser una relación curiosa y simbiótica entre 2 industrias, la música y el periodismo, que al final, pues eso, encuentran un camino, entre otras cosas, para relacionarse y sobre todo para abrazarse en ese proceso de conversión y de supervivencia para convertirse en algo mejor. No sé cómo lo ves, el hecho de que Spotify, por ejemplo, se convierta en la gran plataforma de podcast más allá de la música. Pues no sé si Spotify acabará siendo esa plataforma general. El problema del podcast es que, bueno, el problema no, la gran ventaja del podcast es que no hay una forma de controlarlo, ¿no? Tal y como está planteado ahora, como surgió y como está ahora planteado, no deja de ser un RSS sindicado completamente, con el que tú pones el MP3 y digamos que la transmisión es libre. El problema de Spotify, Google Play también lo hace, es que lo que hacen es rehosting. Ellos seleccionan, curan contenido, dicen estos podcasts son los que queremos y están bajo nuestra plataforma, entonces se pierde un poco ese nivel de control. La parte buena es que traen muchísima audiencia, ¿no? Pero yo creo que como medio es el camino inevitable a seguir para el audio, ¿no? Para el contenido en audio, para el contenido en el contenido que tradicionalmente era la radio. La radio todavía tiene camino por delante. No estoy diciendo que la radio se vaya a morir mañana, igual que haya llegado YouTube no ha matado la televisión, ¿no? Pero probablemente la transforme un poco y probablemente lo que se haga en podcast sea diferente a lo que se haga en la radio. Lo que estamos viendo aquí es que la radio y el podcast no tienen necesariamente nada que ver y lo que se está haciendo en podcast es mucho más fresco, mucho más experimental, cosas nuevas, cosas que se hacían en radio ya no se hacen y ahora pues han vuelto un poco con el podcast, ¿no? Y en ese sentido lo que tiene que aportar el medio es ese, ¿no? Yo creo que ahora es, no sé si es Suecia o Finlandia la que ha cancelado ya la radio FM o te ha puesto fecha de función para la radio tradicional. Pues no lo sé, la verdad, no me suena. Lo vi hace poco, creo que era, no sé si un país nórdico de estos ya ha puesto fecha de fin de emisión para la radio tradicional. Uh-huh. Y yo creo que lo que viene es esta idea de consumir bajo demanda lo que quieres cuando quieres. Igual que, pues eso, y lo mismo que ha pasado para el vídeo y la televisión con YouTube, es lo que viene a pasar con el podcast para la radio y el audio.
Sí, porque en realidad estamos entrando en un mundo, bueno, estamos bastante inmersos ya en un mundo en el que resulta difícil que nadie asuma como natural que otro le diga cuándo puede consumir las cosas. Es decir, ya tenemos como integrado en la cabeza el hecho de que, bueno, yo tengo que poder elegir cuándo, cómo y dónde. Y respecto a los podcasts, lo que te comentaba antes es precisamente eso, porque si te das cuenta ha pasado algo parecido con los boletines. Ahora estamos en una primavera de nuevo de los boletines, que también se empezaron en los 90, pero lo cierto es que, claro, ahora volvemos al argumento de antes, la tecnología adecuada, que son los móviles. Es decir, el boletín es un formato ideal para el móvil, pero claro, cuando surgieron no existían los móviles. Eso es, sí. Pero yo creo que esto lo vamos a ver bastante a menudo, ¿no? Este renacer de cosas que pasaron antes y de repente vuelven a ponerse de moda. A lo mejor lo compararía incluso con lo que ha pasado con los vinilos, ¿no? Ahora con las cintas magnéticas, que de repente van a estar de moda. Pues yo creo que cuando llegas a un nuevo nivel de sociedad, una nueva generación, digamos, que ha entrado, que a lo mejor no conoce lo anterior y de repente le presentas estas ideas que estaban ensayadas pero que en su momento no habían funcionado por X razones, a lo mejor ahora sí tienen un motivo para existir, ¿no? Y los boletines es un ejemplo también muy válido. En general, lo mismo vemos que de repente que lo de los blogs se vuelve a poner de moda ahora que los blogs están un poco de capa caída, ¿no? Pero en general yo esto lo veo muy bien, o sea, de nuevo, experimentar todo lo que sea posible. Yo creo que no hay otra forma de salir adelante en esta profesión que no sea experimentar todo una y otra vez, repetir ideas que parece que no hayan funcionado, pero volver a darles un intento. A lo mejor no poner todos los huevos en la misma cesta y pensar que esto va a salir y te va a sacar del atolladero, pero por lo menos intentarlo y ver qué pasa, ¿no? Pero tú como periodista tecnológico que has ido viendo cómo algunas cosas pues eso se quedaban en nada, otras desaparecían, ¿a qué atribuyes que por ejemplo resuciten de esta manera tanto los boletines como los podcasts, siendo dos formatos, dos elementos de la web, digamos de los 90, que de repente pues eso alguien recupera? Es decir, tú estando en Estados Unidos, ¿cómo has vivido ese proceso? Porque por ejemplo estamos hablando de que The Skim, que es el boletín de contenido para mujeres jóvenes, llega a 2,5 millones de personas, que es una locura. Sí, no sé si has leído el artículo que salió esta semana sobre, es un poco un takedown que llaman aquí, ¿no? De lo que estoy haciendo yo durante toda esta conversación, de bajar un poco los humos, porque bueno, deja de ser, llega a 2 millones de personas, pero también es un contenido que es un poco pobre en cuanto a calidad, ¿no? Y sí. Pero es verdad que, oye, son 2 millones, oye, que han de caliente ríos la gente, ¿no? O sea, al final son 2 millones de lectores que tienes y no deja de ser un negocio fantástico. Yo lo veo bien. A ver, lo que tú decías, lo que ha cambiado aquí es el móvil. Es que no es que haya resucitado el podcast, es que ha resucitado y se ha multiplicado por 1000. O sea, el podcast lo consumían a principios de la década, digamos, a principios del siglo, en el 2000, 2010, 2004, cuando nace el iPod y empiezas a hacer la idea esta del podcast. Lo consumían 4 o 5 personas que tenían un iPod, tenían un ordenador, sabían cómo descargarlo y cómo sincronizarlo con el iPod. ¿Qué pasa? Que ahora que tienes un ordenador en el bolsillo siempre contigo, de repente es que tienes el correo electrónico siempre contigo, boletines triunfan, tienes siempre un reproductor de audio contigo, los podcasts triunfan, mucho más allá, tienes pues siempre un reproductor de vídeo, con lo cual también ves un crecimiento espectacular de YouTube, cosas como Netflix. Todo esto es posible porque llega el móvil, ¿no? Y entonces es el auténtico democratizador de esto, ¿no? Ya no es el ordenador, ya no es un sitio donde tú te sientas a consumir un contenido, es algo que va contigo y lo puedes escuchar en cualquier sitio, ver en cualquier sitio o leer en cualquier sitio. Y justo ahora que estabas hablando de YouTube, que todavía no lo habíamos tocado, el caso de YouTube, que antes decías estas nuevas plataformas en su momento no se cargaron nada, tal y cual, y me estaba viniendo a la cabeza el argumento de que, claro, en la medida en que la gente se fue acostumbrando a ver los videoclips de música en YouTube, dejó de tener sentido que la MTV emitiera música. Bueno, que la MTV, entre comillas, dejó de emitir música también por problemas con las discográficas que luego pretendían cobrarle, etcétera, pero sí que es verdad que esa oferta dejó de tener sentido por el hecho de que tú ya podías encontrar en YouTube la música que quisieras cuando quisieras. Hablando de YouTube, ¿tú cómo ves la pelea fratricida que hay ahora mismo en torno al negocio del vídeo entre YouTube, Facebook, el asunto
punto este que se destapó hace unos meses de, entre comillas, la estafa que suponía que hubiera gente que estaba bajando vídeos de YouTube para colocarlos en Facebook para conseguir más alcance, y que luego resulta que YouTube cuenta las reproducciones de una manera, Facebook las cuenta de otra, y las de Facebook la verdad es que son bastante más engañosas. A ver, el tema, y antes cuando he dicho lo de YouTube no ha matado a la televisión, bueno, también hay que poner asteriscos, ¿no? Al final todo el mundo muere de algo, ¿no? Entonces al final la televisión acabará muerta tarde o temprano, y no la ha cambiado, pero ahora pones la televisión y la mitad de las veces lo que estás viendo son vídeos de YouTube que han puesto en un programa de televisión, ¿no? Cierto. O sea, que lo han cambiado por completo, y a largo plazo lo cambiarán y demás, y la matarán y demás, ¿no? Pero en el caso este concreto de YouTube versus Facebook, el tema yo creo que está claro ahí, es que Facebook tiene una envidia enorme por el mercado de YouTube, y no hay forma de capturarlo. O sea, es un mercado que ya está vendido. Hay forma de destruirlo poco a poco, y lo estamos viendo con otras plataformas como Twitch. Por ejemplo, Twitch está comiéndole muchísimo terreno a YouTube, y yo creo que Google se está subiendo con las paredes porque no sabe qué hacer. Twitch, que nació como una plataforma de vídeo específico para videojuegos, y poco a poco se ha convertido también en un sitio para directos, y está ensayando con formas de monetización muy curiosas, y ahora es de Amazon, la compró Amazon, y empieza poco a poco a robar ese terreno, y hay muchas estrellas de YouTube que han empezado a moverse hacia Twitch. Es interesante esa dinámica que está ocurriendo. Yo creo que Facebook también aspiraba a eso, ¿no? Bueno, a lo mejor empieza a robarle un poquito a YouTube, que no tenía YouTube muy desarrollado el directo, pues vamos por el directo al 100%, y es donde están ahora, ¿no? En Facebook Live. Pero es un mercado muy difícil de robar, porque para una generación entera ha crecido con YouTube como marca, ¿no? Y más allá de esto, si YouTube es el icono que tienen en la cabeza, y saben manejarlo y saben cómo moverse, y estoy hablando de niños de 8 años que no han visto otra cosa que no sea YouTube. O sea, que ni encienden la televisión de casa, están pegados a YouTube todo el día. En todo caso, cabe destacar aquí que YouTube por sí solo nunca ha dado beneficios, que es una cosa curiosa. O sea, nunca, YouTube, entre comillas, no es una empresa rentable. No, es parte de, como es parte de Google, digamos que todo se puede meter debajo de la alfombra, ¿no? Sí. Yo creo que si fuera independiente podrían llegar a un punto de equilibrio. También eso es como tienes la excusa de que como es parte de Google y todo entra, digamos, dentro del mismo paquete, te puedes permitir a lo mejor ciertas cosas, pero yo creo que llegado el momento podrían haber sido, de hecho hace años podrían haber entrado en beneficios si quisieran, sí. Y hubieran sido un poco más agresivos con la política comercial. Y ha sido, yo creo que uno de los grandes fenómenos de esta generación, ¿no? O sea, de hecho que haya gente que pueda vivir de esto, aunque ahora ya empiezan a decir que es cada vez más complicado y ya va siendo casi imposible vivir de YouTube, pero bueno, casi imposible me río, ¿no? muchas de YouTube ya ganan bastante más que periodistas muy bien posicionados. Sí. Pero bueno, es verdad que no deja de ser sorprendente que haya surgido este canal paralelo a la televisión de toda la vida, que era donde tú imaginabas que estaban las estrellas y que la gente que podía vivir de aparecer y de su imagen, y que haya surgido este mundo paralelo en el que es un ecosistema que mantiene a mucha gente con la barriga llena, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que en el Congreso de Huesca de Periodismo de este año, que yo lo estaba siguiendo a través del directo, en una de las charlas habló de los youtubers, y una mujer del público preguntó con una cierta indignación, dijo: los periodistas tenemos que afrontar no sé cuántos problemas, y ahora encima tenemos que tener a los youtubers como competencia, que como reflexión en primera instancia te parece exagerada, pero luego dices, bueno, es que quizás determinado público realmente, pues igual en lugar de trastear en tu medio, pues está viendo a youtubers. Que esta es otra reflexión que me sugiere, que quisiera compartir contigo, a ver qué te parece. Ahora mismo tú estabas hablando precisamente de una generación de chavales que ha crecido con YouTube, es decir, con lo que supone seguir a youtubers, con lo que supone ese lenguaje audiovisual, esa forma de aproximarte a los contenidos. ¿Qué va a pasar con esa gente cuando crezca? ¿Se acercará a los medios tradicionales, entre comillas, o será gente que demande esa forma de que le sigan contando las cosas? Es decir, ¿va a haber un punto de ruptura o va a haber continuismo, y en ese continuismo los medios ya se van a ver obligados a cambiar de forma radical? Los medios se van a ver obligados a cambiar de forma radical, sí o sí. O sea, yo creo que los medios van a transformarse en ese sentido, y al final youtuber, o sea, tienes el caso de CNN contratando a Casey Neistat, ¿no? Por ejemplo, al final no deja de ser una forma de adaptarse. Bueno, pues que venga YouTube y empieza a hacer también televisión con nosotros, ¿no? Pero también yo creo que al final
en la realidad, los temas de conversación surgen porque alguien, o sea, los temas de noticias, digamos, surgen porque alguien investiga y está detrás, y esto no podemos perderlo de vista. Hay muchísimo contenido de Internet que no deja de ser regurgitado, ¿no? Lo lees en un sitio, pasa a otro, tú lo copias de otro sitio, el otro lo lee no sé dónde, y al final acaba en un formato completamente diferente en Facebook, pero alguien tiene que producir inicialmente ese contenido, y entonces ahí es donde está el valor, ¿no? Al final, si el New York Times no investiga sobre Trump, no va a haber 5.000 blogs, think pieces en Medium hablando de Trump, ¿vale? Y si una publicación de videojuegos no habla del próximo videojuego de Sony, no va a estar el YouTube pendiente de sacarlo porque sabe que tiene audiencia y va a tener un impacto muy grande su vídeo porque ha visto que mucha gente comenta ese artículo. Entonces, al final, todos dependemos de todos en ese sentido. Y no creo que una parte vaya a morir. Todo va a transformarse, todos vamos a acabar haciendo un poco de todo. Yo creo que los medios van a acabar haciendo muchísimo YouTube, va a haber muchísimos periodistas haciendo contenido en YouTube, va a haber muchísimos periodistas haciendo contenido en podcast, va a haber muchísimos periodistas haciendo todo tipo de cosas, porque al final es la única forma, ¿no?, de salir adelante. Fíjate, ahora que me estabas contando eso acerca de la relación entre pues eso, YouTube y los medios, me estaba viniendo a la cabeza otra reflexión basada en hasta qué punto los periodistas no van a tener que sentirse a gusto, digamos, haciendo cosas variadas en entornos distintos en los que ahora ni siquiera piensan. Estoy pensando, por ejemplo, en los experimentos, más o menos experimentos que ya están asentados, pues los directos en Facebook, es decir, ya que estás en un sitio cubriendo algo, pues que enganches en un directo en Facebook o en un directo en Periscope, etcétera. Es decir, periodistas que en principio se habían entrenado a sí mismos para ser creadores de contenido, en este caso contenido digital, pues texto fundamentalmente, es gente que de repente se ve en la necesidad, pues eso, de manejarse delante de una cámara, manejarse delante de un micro. ¿Hasta qué punto ves eso interesante para el periodista y hasta qué punto entiendes que los periodistas se puedan estresar? Que, por cierto, como recuerdo en cada podcast, esto se llama periodismo para gatos porque los gatos, igual que los periodistas, se estresan cuando salen de su entorno de seguridad. Pues es un poco lo que decíamos antes de lo que se enseña en las escuelas de periodismo, ¿no? El periodismo se enseña esto, se enseña a cómo tienes que estar delante de una cámara, a pesar de que a lo mejor tú nunca quieres estar delante de una cámara, o por qué importa el audio, a pesar de que tú nunca te interesa el audio, porque tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Yo he tenido que hacer esto también. O sea, yo no soy una persona especialmente indicada para hablar en un podcast y al final he tenido uno, y tampoco soy una persona especialmente agraciada para salir en un vídeo y al final estoy en vídeos cada 5 o cada 2x3, ¿no? Porque cuando hay un evento de Apple o lo que sea, pues ahora hacemos vídeos en directo y demás. Uh-huh. Bueno, aprendes como todo, y lo bueno de todo esto es que aprendes mucho y aprendes el valor de las cosas, porque yo antes era los que refunfuñaba cuando me decían que el Rubius hacía no sé cuántos miles de millones de dólares o lo que sea que haga por hacer un vídeo chorra cada día. Resulta que hacer un vídeo chorra cada día es complicadísimo. Sí. Entonces, si alguna vez se te ha ocurrido ponerte una cámara delante e intentar ser interesante durante 5 minutos para una audiencia, pero es muy difícil, es enormemente difícil. Hay gente que tiene talento y le sale innato, y hay gente que no lo va a conseguir hasta que no haga prácticas durante horas y horas y horas y horas. Y eso es un poco el tema, ¿no? O sea, yo escucho el primer podcast que hice hace un poco menos de un año y suena horroroso, y ahora sigo sonando mal, pero suena un poco mejor, y mi esperanza es que el año que viene suena muchísimo mejor y que a lo mejor dentro de 5 o 6 años diga, bueno, pues ya tengo una calidad decente para hacer radio o para hacer cualquier contenido de audio, ¿no? Y a lo mejor con el vídeo pasa lo mismo, y ahora me veo y digo, esto es horroroso, y a lo mejor en 5 años digo, bueno, pues mira, tampoco está tan mal como salgo en la tele, ¿no? O en la pantalla. Entonces, todo este tipo de cosas hay que hacerlas y liarse la manta en la cabeza y saber que nadie nace sabiendo y que todo el mundo empieza por algún sitio, ¿no? Hay gente que tiene talento y le es más fácil, y hay gente que tiene que ponerle mucho esfuerzo, pero al final también sale. Pues fíjate, con esa reflexión me quedo para terminar, porque precisamente ahora mismo estamos todos en ese proceso, en ese proceso de mejora, de aprendizaje, de probar y sobre todo de crecer como profesionales en un entorno cambiante como es este. Así que... ¿Puedo dejar un último consejo? Sí, por supuesto. Relacionado con esto, cualquiera que tenga algún problema con esto, cualquier periodista que tenga algún problema, periodista que esté escuchando y tenga algún problema con esto y piense, yo nunca voy a ser un buen X,
tienes un buen escritor, un buen locutor, una buena personalidad para la televisión, que coja los primeros vídeos de cualquiera de persona que admira ahora mismo y vea cómo era, o los primeros Cierto. de cualquier persona que admire, o los primeros textos de su escritor favorito, y se dará cuenta de que todo el mundo empezó muy mal. En fotografía, que yo soy una apasionada de la fotografía, pasa lo mismo. Estás acostumbrado a ver imágenes fantásticas de tus fotógrafos favoritos, lo que no has visto son las miles de imágenes que sacaron, y en ese sentido el mundo actual es, perdona, menos, porque tienes que ponerlo todo en público siempre, ¿no? Antes simplemente no lo salía y ya está, pero hicieron muchísimas barbaridades antes de llegar a ese nivel de maestría, ¿no? Entonces hay que perderle un poco el respeto a eso. Y sobre todo hay que disfrutar de ese proceso de aprendizaje y reconocerse a uno mismo las mejoras y reconocerse a uno mismo los avances, que siempre es bonito, y sobre todo a medida que lo vas compartiendo con los demás. Pues muchísimas gracias, Ángel, por esta charla tan interesante acerca de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que no es poco y que entre otras cosas pues a veces llega aquí, a veces no, pero muchas veces, sobre todo en Twitter, como antes comentabas, pues muchos compañeros, muchos periodistas siempre estamos hablando de lo que está pasando allí al otro lado del charco, en esos grandes medios, con esas grandes plataformas que están allí y que tanto nos preocupan y tanto nos ocupan, sobre todo a quienes trabajamos con los medios sociales. Así que muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ti. Mira, en 1 hora y media hemos solucionado todos los problemas de... Totalmente amortizados. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. A ti, hasta luego.